Nos acompaña en cabina Alejandro Aguilar Seleni, que es antropólogo, y nos va a hablar del significado de esta celebración. Tratamos siempre de invitarlo para retomar y que nunca muera esta tradición. ¿Cómo está, Alejandro? Claro Bienvenido. que sí. Muchas gracias. Acá nos vamos a echar el cafecito. Provechito. Por supuesto, gracias. Salucita. Cuida, muy buen día. Es pues un gusto estar aquí de nueva cuenta. Y más en estas fechas tan importantes, tan variadas, tan controversiales. Por un lado, pues tenemos que recordar y darnos cuenta de que la muerte tiene muchos rostros, muchas formas de representación, de reconocimiento, de respeto a los muertos. Y pues esto tiene que ver con las prácticas ancestrales, en el caso de Sonora, por ejemplo, de los diversos pueblos, de sus diversos tipos de origen, y pues también los intercambios entre distintos pueblos indígenas, la influencia católica de los jesuitas, los franciscanos. Ajá. En todos estos tiempos. Y aparte, pues el hecho de que desde hace algunos años las tradiciones de Día de Muertos en nuestro país son consideradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De la humanidad. Entonces son reconocidas en el mundo, ¿no? Sí, y bueno, esto implica el compromiso de nosotros conocerlas, nosotros entender, proteger qué pasa todo esto. Recuerdo que cuando era joven me tocaba llevar a mi hermanita niña a pedir Halloween por estas fechas y hacía mucho frío, no como ahorita. Yo desde que me acuerdo no hace frío, como que apenas empezábamos a ponernos el suéter en el 2 de noviembre. Pues a ella me la ponían como albondiguita, decía yo, y ahí la acompañaba casa por casa, con la influencia de Estados Unidos, por supuesto. Es que se veía como algo muy natural, como algo muy lógico, y pues entre los años 70, 80, poco a poco comenzó este movimiento del centro del país hacia acá, donde pues nos regañaban por el Halloween, donde nos decían las tradiciones de Día de Muertos, de Michoacán, de Oaxaca y de otras partes, las calaveritas de azúcar, el pan de muertos, como algo que teníamos que adoptar en Sonora también. Entonces estábamos como que en medio de dos olas, de dos tradiciones culturales, y pues eso no nos permitía comprender y visibilizar nuestras propias tradiciones y sobre todo las tradiciones de los pueblos de Sonora. Podemos decir que había dos grandes categorías de este tipo de tradiciones, una que tenía que ver más con los grupos de origen de cazadores, recolectores, como los Cucapá, los Tonodam, los Comcac, que en algún momento entre ellos, y todavía en ciertos casos hasta la fecha, hay que quemar el cuerpo de la persona, hay que hacerlo desaparecer totalmente, hay que destruir sus propiedades, sus casas inclusive. Las casas también. Así es, en el caso de ¿Actualmente así es? Principalmente allá por San Luis Río Colorado, Pozas de Arbizu con los Cucapá. Entre los mitos de ellos se decía que cuando murió Comat, el espíritu superior, su dios, digamos, el coyote estaba esperando el momento para robarle el corazón, arrancárselo y comérselo. Entonces él les previno que eso no debería suceder porque pues que nuestro corazón quede en la panza de un coyote pues no es muy digno para el espíritu, digamos, ¿no? Y por eso se creman los cuerpos, hacen pues un agujero, consiguen horcones, que en el desierto cada vez es más difícil. Ellos antes tenían el río Colorado y pues destruían la casa, las propiedades de la persona. La gente incluso quemaba su propia ropa y abandonaban la comunidad por un año. ¿Después de este funeral? Después de este funeral tenían que dejarlo ir, no mencionarlo, no llorarlo como lloramos nosotros, la mayoría de la gente, y cambiarse de comunidad. Qué difícil. Sí, y con el paso del tiempo en el siglo XX, pues eso ya implicaba buscar trabajo, por ejemplo, en San Luis Río Colorado. Se ha cambiado, ido como evolucionando esta tradición. Porque generó un desarraigo, ¿no? Claro. Irse al pueblo, irse a la ciudad, meter a los niños en la escuela, un trabajo, pues ya era como que más difícil esto, ¿no? También, pues no era muy bien entendido, muy bien visto. No se acostumbraba, pues, en nuestro país cremar a los cuerpos, ¿no?
Esto sucede también más o menos con los seris, los comcac. En este caso ellos hablan de un amaj, un padrino, que es una persona que está designada por alianza y parentesco y a quien le corresponde tratar con el muerto, con la persona que ha fallecido. ¿Vestirlo o algo así? Así es, pues en primer lugar el padrino destruía su propia casa, que eran casas de ocotillo en el caso de ellos en aquellos años, ¿no? Tenía que ponerse como si tuviera los huesos con ceniza en las manos, en los brazos, pintárselos. Y hasta que estaba protegido de esta manera podía mover el cuerpo, tocarlo, llevarlo a su lugar de entierro. Anteriormente a los guerreros los ponían en lo alto de los aguaros envueltos en espinas. Las mujeres de edad mayor las acostaban de lado con sus pertenencias. Y pues ¿Y actualmente? Actualmente pues todavía se conserva parte de esta práctica. Desde mediados del siglo XX que empiezan la construcción de las casas, pues se va haciendo más difícil la quema de la casa. La quema, la destrucción. Sin embargo, cuando uno llega ya con los Cucapá, Pozas de Arbizu, ve uno montones de material. La primera vez que estuve ahí dije, bueno, pues serán casas que van a construir, pero pues no daba, ¿no? Ya luego me explicaron que era eso, que no importa la casa, sino liberar el espíritu del cuerpo. Los Tonodam, llamados pápagos, tenían dos sistemas funerarios. El original, digamos, es enterrar a sus muertos en las laderas de los cerros, mirando hacia la salida del sol. Con un círculo de piedras como señal. Entonces, de repente, yendo por el desierto, se encuentra uno en las laderas, estos círculos. De los difuntos que están. Así es. Mientras que ya con la influencia de los jesuitas, que es donde estuvo el padre Quino sobre todo, pues ya empiezan a aparecer los entierros en panteones. Las sepulturas que todos conocemos. Entonces, actualmente, en esta región de los seris, las sepulturas son igual que las de nosotros, a reserva de algunas... sí, hay unas cosas, unas diferentes construcciones, alguna por ahí tenía una pirámide, otras pues no son católicos, no usan mucho las cruces, pero esto se ha ido transformando. En el marco del plan de justicia que se acaba de desarrollar, pues se incluyó la renovación de los panteones, pues un poco llevarlos, ¿no?, en esa forma de vida. Y precisamente la economía, pues ya no era tan fácil destruir una casa de material, pues no, una panga, a diferencia de una balsa de carrizo. Las otras grandes sociedades sonorenses, como los pueblos agricultores, que eran sedentarios, pues ya desarrollan prácticas más amplias, más profundas, más significativas con respecto al tratamiento a los muertos. En este caso, desde el 1 de octubre, en el caso de la tribu Yaqui, ellos inician la bienvenida a los muertos. Un mes antes. Hacen cada lunes hacen un conti, una procesión de la iglesia alrededor del pueblo. En algunos casos hacen velaciones en algunas de las casas, pero cada lunes está pues limpiando el camino espiritual, con rezos y con rezos, con rosarios, pues con la convivencia, en algunos casos pues con pascola, con venado. Mientras que en el caso de los Yoreme Mayo, ellos hacen más o menos lo mismo, pero desde el 24 de octubre es cuando ellos dicen, ya se abre el camino, ya vienen los antepasados. Para recibir el espíritu de los, así es, de los muertos. Generalmente en los pueblos Yaqui y Mayo, los panteones están enfrente de las iglesias, están en el centro de la comunidad. En Loma de Guamúchil, así es, por ejemplo. En Loma de Guamúchil, en el Júpare, en fin, varias comunidades que tienen que ver un poco con la traza de las rancherías y de los pueblos de misión, y ya se forma como parte de la tradición. Por ejemplo, en la Cuaresma, en el Sábado de Gloria, cuando ya el bien vence al mal, en el caso de los yaquis, los mayos, pues esta lucha es las mujeres en la iglesia, los maestros, el pascola, el venado sobre todo, y las flores. Las flores es la manera de derrotar al mal, pero también nos ha dicho la gente, pero estas flores van y caen en el panteón. Es decir, también de alguna manera están protegiendo a los que ya lucharon, que ya están ahí
en descanso, ¿no? Seleni, si me permite, nada más voy a hacer una pausa porque tengo pendiente una pausa y regreso para platicar con el tema, si me permite, y sirve que vamos aquí tomando el cafecito en la pausa. Voy a la pausa. Vamos a retomar esta plática. Estoy con Alejandro Aguilar Seleni, es antropólogo, y platicábamos sobre la importancia de que esta tradición no muera. Pero antes, vamos con el significado. Hablábamos ahorita de los yaquis y bueno, de diferentes, pues, tradiciones según el punto o región del estado. Para muchos nada más es ir y dejar las flores, las velas, limpiar y san se acabó. Y otros velamos en la noche, como me va a tocar a mí este fin de semana allá en Pueblo Yaqui. Lo importante, Seleni, decíamos, es no perder la tradición. Y ahorita hablamos del significado del altar también en nuestras casas. Ojalá que esta tradición nunca muera, pero ¿de qué depende? Bueno, las tradiciones surgen y se mantienen de manera colectiva, se mantienen en comunidad, y la comunidad representa sistemas de alianza y de parentesco, de solidaridad, y absolutamente todo eso, la familia, la comunidad, la solidaridad se ha transformado a lo largo del siglo XX, sobre todo en el siglo XXI. La familia se ha hecho una familia nuclear, el papá, la mamá, los hijos, los abuelos aparte, cada vez más lejanos, la familia en otra ciudad. Entonces, todo eso es parte de este proceso de individualización, de desarraigo, de caer en las redes sociales y sentir que podemos ver todo el mundo desde ahí y no entre nosotros, ¿no? Por eso destaco esta cuestión de que en los pueblos yaquis mayos los panteones están al centro de la comunidad, no solamente como un espacio para dejarlos aislado, ahí, sino como algo que articula. En la Cuaresma las procesiones se hacen en torno a ellos, en fin, hay toda una serie de prácticas. Hay una serie de prácticas cuando una persona muere, hombre, mujer, hay cosas diferentes, si fue autoridad, si fue líder, si fue alguien muy reconocido, si fue matachín, los matachines van y lo acompañan con las danzas, si fue pascola, pues los pascolas se convocan para participar en todo esto, y pues se hacen los altares, que pues en las iglesias son una mesa con paño negro, con flores, con luces, con santos, y cuando una persona fallece, no se le hace un tapanco, ¿no? Si en mi casa alguien falleció y se atraviesa de por medio el Día de Muertos, no corresponde que le haga un tapanco, porque el espíritu de esa persona tarda un año en desprenderse de su mundo material, en alejarse. Por eso es que se hacen las ceremonias de cabo de año, donde pues ya nos aseguramos que sigue su camino. Que siga la luz del camino. Así es, y ya al año siguiente se hace el tapanco en las casas, como una manera ahora sí de recordarlos. O de invitarlos a que vengan, ¿no? Así es. Que, brevemente, por la cuestión de la nueva pauta que tenemos que hacer, ¿qué debe llevar un altar? ¿Qué es lo básico? Y siento que muchos no nos gusta o no les gusta ir al panteón, pero yo le decía a Alejandro, a mí me obligaban desde niña a ir al panteón, allá hasta Navojoa, donde teníamos ancestros ahí, y me llevaban, y era sí o sí ir al panteón, y a mí me gusta esta tradición. Pero creo que ahora como que parte de este aislamiento es ir en casa, una fotito y recordarlos ahí, a veces no con todo lo que implica la representación de un altar. ¿Qué elementos básicos debe tener un altar? Ajá, bueno, son distintas categorías en todo esto, ¿no? Porque los pueblos yaqui mayo lo que hacen más bien es un tapanco, que son unos horcones con una mesita de varas o de carrizo, donde se ponen imágenes religiosas, alimentos, flores, agua, velas, porque pues los puertos tienen que encontrar su camino. Y los altares, que parte de ellos provienen de la tradición católica, jesuita, franciscana, pues ya hay unos muy ornamentados, que por ejemplo en la región Yoreme de Sinaloa cuelgan unos panes con formas de figuras de animales, y la gente nos platicaba que en los antiguos tiempos lo que en realidad ponían eran animales sacrificados para que el muerto tuviera pues para alimentarse en el camino. Qué increíble, ¿no? Y pues los religiosos, los jesuitas, franciscanos, los españoles, pues se horrorizaban del paganismo. De ver pues esos animales muertos ahí. Entonces dijeron las personas, bueno, si les asustan, pues los hacemos como panes, pero seguimos pensando en esa... ¿Y de ahí sale el pan de muerto? ¿De ahí viene el tema del pan de muerto? Pues de alguna manera, ¿no? Estos son con figuras de animales que no se hacen
normalmente, ¿no? Sí. Para el diario, sino... Pero Específicamente. a eso me refería cuando decía que la muerte tiene distintos rostros, ¿no? Hay un pan de muertos, que es el que ya conocemos en las Con los panaderías, huesitos con de- los huesitos, y estos panes pues eran alimento para los muertos, ¿no? También en ocasiones pues se utilizan piezas arqueológicas, imágenes de barro que son de su propia región, de sus propias comunidades. La fotografía de La los seres fotografía queridos. de las personas, las fotografías antiguas. La sal también, la sal. La sal, el fuego, el agua, pues son los elementos primordiales. Y en algunas ocasiones encontramos estas fotografías que se hacían antes donde estaba el ataúd, la persona fallecida Ay, sí, qué y la increíbles. familia, ¿no? Como seguirle dando Ahora su lugar. no he visto yo actualmente que, bueno, cuando se ha hecho viral una foto de que se toma alguien la foto ahí con el muerto, es súper criticado, pero antes era la foto en el ataúd, ¿no? Con las manos aquí el muerto. Era parte de esto. De alguna manera, sociedades como los Yoreme de Sinaloa, los Mayo de Sonora, los Yaquis, tuvieron mejores condiciones en ciertos momentos por vivir junto a los ríos, por ser sociedades agrícolas, por no estar siempre en guerra en algunos de estos casos, que da lugar a toda esta serie de prácticas, de tradiciones, abundantes, digamos, en rezos, rosarios, velaciones, procesiones. Y otro elemento que forma parte de esto es la danza del coyote, que no tiene nada que ver con lo que nos muestran a veces en las danzas del venado, en eventos, espectáculos. En la danza del coyote es una danza militar, funeraria, de respeto a los grandes líderes, a los guerreros, donde se ponen unas pieles de coyote, unos tocados de pluma en la cabeza y danzan sobre un arco y una flecha. Todavía hay otro tipo de tradiciones como la de los pueblos de la sierra, los pimas, los guarijíos. Que cambian también. Los pimas acostumbran a hacer sus tumbas rodeadas de rocas, un círculo de rocas, y en estas fechas lo que ellos hacen es como una corona pero de ramas de pino. Sí. Y preparan la bebida de tesguino, una bebida de maíz, y pues se van a sentar a compartir el espacio con su gente. Con la gente. Yo creo que es un momento también de reflexión. Y ya para cerrar, para despedir esta entrevista o esta charla con el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni, el significado, bueno, y no perderlo de vista este día, esta mañana 2 también, es recordarlos, pero también, bueno, ancestralmente es pues la venida de nuestros seres queridos que en teoría o supuestamente es cuando vienen a visitarnos y por eso nos preparamos para recibirlos. ¿Ese es el significado central? Hay historias rápidamente de los mayos que cuentan de un señor que no creía en nada de esto, que decía, ¿para qué pierden tiempo? Mejor vámonos a trabajar, a sembrar. Y le dicen, pero es que sí vienen los parientes. Y entonces él está ahí parado mirando, sí, sin creer nada de esto, y ve a una mujer, una persona, y cuando se va acercando reconoce que es su propia madre, pero todos los demás están contentos, están felices de reencontrarse muertos y vivos, y ella pues está terminada, acabada, y pues es porque él no le ha hecho ningún recuerdo, ningún reconocimiento, y hasta que vive esta experiencia, pues le pasa eso. Hace unos días en una plática que tuve decía que hace unos días soñé a mi madre y tuve una impresión terrible, y pues fui a ponerle, es real esta sí, entonces es un testimonio real. Es un testimonio que uno dice, bueno, estudio estas cosas, analizo esto como cultura, como antropología, pero es parte de nuestra misma humanidad. Los guarijíos que están en la parte de Chihuahua, de repente que están comiendo algo, acostumbran dejar un poquito de comida. Las migajas. Y una compañera preguntaba, bueno, ¿pero por qué? O sea, no es noviembre, no es Día de Muertos, pues sí, pero los muertos ¿a dónde se van a ir? Están con nosotros, están entre nosotros. Entonces hay una relación entre la vida y la muerte que en los últimos años ha cambiado por la violencia, por los cambios religiosos, por nuevas creencias. Pero digo, vamos a respetar lo que cada quien crea, ¿verdad? Cada quien tendrá su ideología, pero el Día de Muertos pues tiene este significado de recordar. De recordar que somos familia, las enseñanzas, las normas morales, las buenas costumbres que nos heredaron nuestros mayores, es todo lo que va dentro de esto, en ceremoniales muy importantes, muy bellos,
y que como todo en la época moderna pues tienen una que transformación. luchar sobre él. Quisiera nada más mencionar rápidamente una invitación. El próximo viernes en la Feria del Libro de Sonora a las 7:30 vamos a presentar un libro que se llama El Libro del Tuguri. Es una ceremonia del pueblo guarijío. Y pues es una oportunidad que tenemos de que la gente conozca la grandeza de la cultura sonorense. Pues vamos a estar invitando, tenemos también la próxima semana entrevista con ahí personal del ISC y estaremos hablando de esto. Alejandro, muchísimas gracias porque nos amplía este tema, pues todo bagaje cultural y parte de nuestra historia, de nuestras raíces también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Igualmente, Alejandro Aguilar Selene. Voy a la pausa.